Resultados. Parlamento recibirá informe final de consulta opositora. Respuesta. Canciller Samuel Moncada rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela. Sorpresivo. Caracas amaneció con protestas espontáneas en el este y oeste de la ciudad. Pronóstico. Francisco Torrealba vaticina que paro cívico no tendrá éxito. Alerta verde. Tormenta tropical Dawn se acerca a costas del estado Sucre. Investigación. Ex candidato Oscar Zuluaga incurso en presunto ingreso de aportes ilícitos. Operación anticorrupción. Detenido presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Premier. Rihanna y Cara derrocharon glamour futurista en Los Ángeles. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El canciller de la República, Samuel Moncada, repudió las amenazas del gobierno de Estados Unidos y afirmó que el presidente Donald Trump dio la cara como jefe de la conspiración contra el gobierno venezolano. La República Bolivariana de Venezuela repudia el insólito comunicado publicado por la Casa Blanca el día de ayer, 17 de julio del 2017. Se trata de un documento nunca antes visto que por su bajo nivel y pésima calidad dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está acostumbrado a humillar a otras naciones en sus relaciones internacionales y cree que va a recibir como respuesta la subordinación a la que está habituado. El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional. El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático. La ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia, principios fundamentales del derecho internacional. El poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y solo compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral, como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico. La Asamblea Nacional recibe los resultados de la jornada del domingo por parte de la Comisión de Garantes. Además, iniciará el debate para la designación de nuevos magistrados. Manuel Covela se encuentra en el Palacio Federal Legislativo y desde allí nos amplía. Adelante, Manuel, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿ya se inició la sesión? ¿En qué momento estamos? ¿Qué está sucediendo a esta hora allí en el Parlamento? Endrina, buenas tardes, saludos a todos. Aún no ha empezado la sesión, estaba previsto que iniciara a las 12 del mediodía, pero aún están llegando los diputados aquí al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Como bien lo mencionaste, Endrina, en el punto del orden del día está la presentación por parte de la Comisión de Garante, esto es, los 5 rectores que fungieron en esa función el pasado domingo durante la jornada en la cual pues más de 7.500.000 personas participaron en la jornada que precisamente convocó este poder, la Asamblea Nacional, y por eso vendrán aquí los garantes a presentar los resultados con la totalidad de las actas escrutadas. También está previsto, según lo anunció ayer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, el inicio del debate de la Comisión
de postulaciones judiciales, el informe que esta instancia preparó para la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En el informe hay 99 preseleccionados y este proceso finalizará el próximo viernes cuando la Asamblea Nacional juramente a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 principales, 20 suplentes, y esto es según lo que está establecido, según lo que anunció ayer el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Continúan llegando aquí diputados al hemiciclo de sesiones en cualquier momento cuando ya esté el quórum reglamentario establecido e iniciará la sesión de la Asamblea Nacional. Sigan por ahora con más ustedes en el estudio. Gracias, Manuel. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo. Continuamos. El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, señaló que la participación de los ciudadanos en el simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente fue un rechazo a la violencia. Isea aseguró que los venezolanos están decididos a reforzar la democracia participativa. Recalcó que el proceso constituyente está convocado por el presidente Nicolás Maduro para crear un espacio de diálogo superior con todos los sectores del país. El diputado Jorge Millán, jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, presentó una demanda penal contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y el SAIME, tras las agresiones físicas que sufrió en el aeropuerto de Maiquetía. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. Jorge Millán, acompañado de varios de sus colegas parlamentarios, denunció formalmente ante el Ministerio Público que fue golpeado por 5 funcionarios de la Guardia Nacional el sábado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Denunció además que fue violada su inmunidad parlamentaria. Hoy estamos en la Fiscalía introduciendo una denuncia penal contra los funcionarios de Inmigración y de la Guardia Nacional que el día sábado procedieron a violar la inmunidad parlamentaria de mi persona, anulando mi pasaporte, posteriormente robándome el pasaporte por medios violentos. Fui sometido a golpes por 5 funcionarios que cobardemente me propinaron una golpiza para quitarme el pasaporte y posteriormente fue sustraído mi teléfono, el cual fue borrada toda su información. Estos funcionarios que actuaron de esa manera son una representación de la Venezuela que nosotros no queremos. Nosotros queremos un país donde se respete la ley, donde se respeten los ciudadanos, donde se respete la integridad de cada uno de nosotros. El parlamentario además agradeció todos los pronunciamientos de la comunidad internacional sobre la jornada que realizó el domingo la oposición y dijo que seguirán en las calles para defender la expresión de millones de venezolanos. Nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Francisco Torrealba, candidato a la Asamblea Constituyente, afirmó que el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para este jueves será un fracaso porque, según a su juicio, los sindicatos no atenderán este llamado. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Freddy Guevara, ¿en qué portón de qué fábrica, en qué asamblea de qué empresa acordaron llevar adelante esta paralización? Eso está en consecuencia listo para hacer otro gran fracaso de la oposición venezolana. Yo quiero decirte que nosotros, desde el mismo momento, estamos esperando este llamado. Es más, lo estábamos esperando, debo decirlo así con toda responsabilidad, porque este llamado nos va a permitir a nosotros decirle, no solamente a la República Bolivariana de Venezuela y a quienes en ella habitamos, sino al resto del planeta Tierra, que la clase obrera venezolana no atiende ningún tipo de llamados de la burguesía ni de la derecha, que la clase obrera venezolana está resteada con el proceso de paz y está metida en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Torrealba manifestó que, a diferencia de la actividad opositora del domingo, el simulacro electoral convocado por el CNE tuvo un alto índice de participación. Enfatizó que el ente comicial es quien debe publicar las cifras de... Bueno, en su ensayo de consulta interna, bien que lo hayan hecho en paz. Por nuestra parte, ¿por qué no se dieron cifras? La consulta la anunció el Consejo Nacional Electoral, en este caso no la consulta, sino el ejercicio electoral, lo organizó el Consejo Nacional Electoral y nosotros nos cansamos de ver gente en todos los centros de votación, también en forma pacífica, concurriendo, activadas, y nuestras cifras son muy esperanzadoras respecto a lo que esperamos ocurra el día 30 de julio, porque definitivamente a la democracia en Venezuela no la para nadie. Para Torrealba, el nombramiento de los nuevos magistrados del TSJ por parte de la Asamblea Nacional será un acto que no tendrá ninguna validez porque reiteró que el Parlamento continúa en desacato.
En varios estados del país, las calles amanecieron trancadas. Estas protestas se realizaron fuera de las convocatorias hechas por la Mesa de la Unidad Democrática. Desde tempranas horas, habitantes de Chacao cerraron con cuerdas y barricadas el tránsito en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la calle Hélice. Reportan que un camión descargó arena en medio de la vía para contribuir al trancazo que se realiza en la zona. Esta situación fue registrada en otro sector como Los Palos Grandes, Bellomonte, Prados del Este y El Hatillo, así como varios estados del país. Habitantes de Táchira, en rechazo a la Constituyente, trancaron las calles de Palmira, municipio Guásimo, Táriba, municipio Cárdenas, Rubio, municipio Junín y en zonas de San Cristóbal. En el estado Lara también se sumaron a la protesta y desde temprano en Barquisimeto había barricadas y accesos cerrados, como en zonas como la avenida Libertador, cerca del Obelisco, la avenida Ribereña, en el distribuidor Bellas Artes y en Palavecino. La Guardia Nacional retiró barricadas y dispersó a manifestantes en el Paraíso, al oeste de Caracas, quienes protestaban trancando los accesos a las residencias Victoria en rechazo a la Constituyente. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar y nos amplía. Adelante, Euclides, buenas tardes. Gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en el Paraíso, específicamente en las inmediaciones de la residencia Victoria de El Paraíso, al oeste de Caracas, donde un grupo de manifestantes de manera espontánea han decidido trancar esta importante vía que comunica con el distribuidor Baral de la autopista Francisco Fajardo. Sin embargo, como pueden ver en las imágenes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana les retiró estas barricadas que habían colocado estos manifestantes y los dispersaron con gases lacrimógenos, lo que hizo que se generara algún enfrentamiento entre estos grupos. Sin embargo, estas personas se mantienen apostadas dentro de las residencias Victoria. Es la información que tenemos a esta hora, pero también quiero mencionar, amigos televidentes, que a esta hora se mantiene el acceso libre luego que la Guardia Nacional logró retirar estos escombros. Por supuesto, nosotros nos mantendremos acá para llevarles todos los detalles de esta protesta que se genera acá a esta hora en la avenida, en el Paraíso, específicamente frente de las residencias Victoria. Euclides Sotillo, Noticiero Benemí. Gracias, Euclides. La tormenta tropical Don se acerca a Venezuela y tocará primero al estado Sucre. Lirio Pérez está en la sala de pronósticos del INAMED y nos dice las consecuencias que podría dejar durante su paso de 3 días por el país. Lirio, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. La tormenta tropical Don está a 550 kilómetros al norte de la población de Guiria, en el estado Sucre. Llegará hoy a Venezuela y se está desplazando a 30 kilómetros por hora con vientos de, en promedio, 80 kilómetros por hora. Se estima que a las 2 de la mañana está al norte de Margarita, a las 2 de la tarde de mañana sobre la región central y a las 2 de la mañana ya saliendo al norte de Colombia. ¿Qué consecuencias va a dejar Don a su paso? Bueno, vamos a tener precipitaciones fuertes, más que todo en los estados costeros del país, incremento del oleaje, tormentas eléctricas, en general al paso, al momento de la tormenta Don en todo el territorio nacional. Desde el INAME invitan a la población a atender las recomendaciones de protección civil y tomar previsiones en el tráfico aéreo debido a la gran nubosidad que tendrá. Desde acá harán monitoreo constante a este fenómeno mediante satélites y radares. Es lo que tenemos desde la sede del INAME. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Lirio. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación administrativa contra el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por el presunto ingreso de aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña en 2014. En un comunicado, el ente además informó que la Sala Plena investigará y formulará cargos contra el gerente y el auditor y el grupo de ciudadanos involucrados en su contienda. De esta forma, el Consejo Electoral iniciará una nueva etapa procesal para recibir pruebas que permitan establecer presuntas irregularidades. Previamente, la Fiscalía confirmó que Odebrecht destinó 1.6 millones de dólares a la campaña de Zuluaga, que fueron pagados por medio del publicista brasileño Duda Mendoca, quien lo asesoró. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, otro revés. Presidente Trump insiste en derogar el Obamacare tras fracaso en el Senado. Los detalles en breve, ya venimos. Venezuela opina. Una constituyente que nazca ilegalmente no trae beneficio. Aquí ahí tenemos un problema de falta de comida, de alimentación,
Y por supuesto el Plan Zamora arrasando sin límite con la represión, muerte y tratos crueles e inhumanos y tortura. Entonces, imponerle a un pueblo, ¿verdad?, una constituyente, porque si no ganamos con voto, vamos con las armas. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Esta es una situación sumamente complicada, además que el 85% no está de acuerdo con esta constituyente. No solamente la constituyente, sino la forma de imponerla a lo bravo. Yo soy el macho, yo soy el que puedo, aquí tengo la parte cívico-militar y tú tienes que votar porque si no te mueres de hambre. Yo creo que esto es una violación sistemática en materia de derechos humanos. La Asamblea Nacional Constituyente, que garantiza su propiedad privada clásica, está totalmente garantizada. Asimismo, la constituyente, aparte de ser esa fuente legislativa, también puede tomar decisiones en caliente y tomar decisiones administrativas de carácter constitucional que nos permita sobre la marcha ir resolviendo los problemas del pueblo, básicamente en abastecimiento. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente puede tomar la decisión de sembrar en términos inmediatos con todos los productores de Venezuela, grandes y medianos y pequeños, 50.000 hectáreas de caraota para garantizarle a nuestro pueblo caraota hecha en Venezuela. Venezuela opina. Funcionarios de la Oficina Nacional de Planificación y organismos electorales subalternos realizan la presentación de la ruta que debe seguir el elector en la mesa de votación para la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. A esta hora se realiza en la sede del Consejo Nacional Electoral una simulación de lo que será la herradura que van a utilizar los votantes el próximo 30 de julio en el proceso político de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos técnicos han recordado que las personas tienen que presentar su cédula de identidad para luego pasar a lo que es el sistema biométrico, donde tienen que plasmar sus pulgares, sus 2 pulgares en este sistema que se conoce también como captahuellas. Posteriormente van a ejercer su derecho al voto directamente en la pantalla de la máquina y luego de este proceso van a pasar a depositarlo en la caja de votación para después culminar con la firma del cuaderno de votación. Ha recordado que para esta oportunidad no se va a utilizar tinta indeleble. Le entrega su cédula de identidad al presidente de la mesa, quien le indicará a la operadora o operador que registre los datos, el número de cédula en el sistema. La operadora o operador le indicará que debe colocar su huella dactilar en la máquina para ser validada. Una vez que la cédula es validada, la presidenta o presidente de la mesa le preguntará si sabe cómo votar. En caso de que el elector manifieste no saber cómo votar, la presidenta le indicará que tendrá derecho a emitir hasta 2 votos, un voto para la elección territorial y un voto para la elección sectorial. Una vez hecho esto, la presidenta le va a activar la máquina de votación cuando el elector se encuentre detrás de la máquina de votación. Activa la máquina, el elector emitirá su voto presionando los números de la candidata o candidato o lista de su preferencia en el caso territorial y luego se le desplegará la segunda pantalla que es la sectorial. Doble y deposita el comprobante de voto y se dirige al miembro A, quien lo ubicará en el cuaderno de votación y le indicará que estampe su huella y que firme el cuaderno. Los técnicos del Consejo Nacional Electoral recordaron que este proceso de votación para la elección de los 545 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente debe durar 16 segundos. Sin embargo, las personas que ejerzan su derecho al voto directamente en la máquina de votación tendrán un tiempo estimado de 3 minutos. También recordaron que están habilitados para votar al menos 19 millones de venezolanos, esto de acuerdo al corte del registro electoral. Es la información que tenemos a esta hora. Retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Continuamos en Maracaibo. Se lleva a cabo la 73 Asamblea Anual de Fedecámaras. Distintas autoridades participan en el encuentro donde se pronunciaron referente al llamado a paro convocado para este jueves por la Mesa de la Unidad. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía los detalles. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que en el marco de la 73ª Asamblea Anual de Fedecámaras, que se lleva a cabo acá en la ciudad de Maracaibo, el presidente de esta cúpula empresarial, Carlos Larrazábal, acompañado de distintos representantes del gremio Comercio y Producción del país, informó que será decisión de los trabajadores si acatan o no el llamado a paro previsto por la oposición para el próximo 20 de julio.
Hoy estamos viviendo en Venezuela ya por más de 110 días de reclamo, un reclamo ciudadano. Es la ciudadanía la que está reclamando a viva voz la necesidad de un cambio del país. Es la ciudadanía la que salió el pasado domingo 16 de julio y en prácticamente 8 millones de personas en Venezuela y en el extranjero dijo que requiere un cambio político, que requiere un cambio del modelo económico. Si no hay trabajadores, no hay empresa. Si nuestros trabajadores no llegan, no podemos abrir. Por supuesto que nosotros vamos a darle plena libertad de conciencia a todos los trabajadores. No somos los que estamos llamando al paro, no somos los convocantes somos los venezolanos. En cuanto a la convocatoria gubernamental de una Asamblea Nacional Constituyente, tanto las autoridades de Fedecámaras como de Concecomercio reiteraron que no es la salida a la actual crisis que afronta el país. Aseguran que de aprobarse una nueva ley de regulación de precios, con la misma, la nación entraría en una recesión económica sin precedente alguno. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció la detención de 8 efectivos de seguridad por el caso de un joven que fue golpeado en la población de Lechería en el estado de Anzoátegui. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el CICPC y nos tiene el reporte. El presidente del Consejo Moral Republicano emitió esta aseveración a su salida de la prueba del polígrafo ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia por el caso del antejuicio de mérito que se le sigue a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. He venido aquí a la sede del CICPC a decir la verdad absoluta de lo que ocurrió ese 16 de diciembre del año 2015, donde tanto al ciudadano Contralor como a mi persona, posteriormente, año y medio después, se nos ha pretendido hollar nuestra dignidad, se nos ha pretendido vejar diciendo de manera falsa, como lo demostramos en la audiencia del TCJ, que en primer lugar se dijo falsamente que no hubo convocatoria a la ciudadana fiscal. Si la hubo, mostramos las pruebas. Entre tanto, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, informó que ese despacho ha iniciado un procedimiento legal contra Ortega Díaz que le acarrearía sanciones administrativas de no someterse a los dictámenes del máximo tribunal de la Nación. Ha iniciado una actuación de carácter fiscal en el Ministerio Público y en las 23 fiscalías superiores a nivel estatal, al igual que en las entes descentralizados, vale decir las fundaciones, adscritas al Ministerio Público, lo cual la fiscal ha entorpecido, pues ha entrabado la actuación de la Contraloría General. Eso trae como consecuencia que se inicia un procedimiento de multa, el cual debe ser notificado tanto a la ciudadana fiscal como a todos los demás integrantes del Ministerio Público en los próximos días. Luego de la entrega de las pruebas del polígrafo realizadas al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quedará de parte del Tribunal Supremo de Justicia emitir un dictamen para saber si se continúa con el antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Desde la sede del CICPC en San Agustín, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El representante del bloque oeste de la Federación Nacional de Transporte, Hugo Cando, informó que este martes miembros del sector discutirán el aumento en la tarifa del pasaje a 300 bolívares. Ocando aseguró que llevarán a cabo un paro de transporte si no les dan respuesta sobre el caso. Indicó que el costo del servicio está regulado, pero los repuestos no, por lo que exigen que el pago sea mayor. Por su parte, el representante del bloque, Luis Colmenares, señaló que el pasaje debería estar en 1.000 bolívares porque han aumentado el sueldo y ellos aún están por debajo. Colmenares además sentenció que las medidas del ministerio llevarán a la ruina del servicio de transporte y agregó que se unirán al paro cívico que convocó la Mesa de la Unidad Democrática para el día jueves 20 de julio. 5 de los 14 funcionarios de Polichacao detenidos en el SEBIN con orden de excarcelación desde agosto de 2016 intensificaron su huelga de hambre, cosiendo sus bocas. Sus familiares señalan que son víctimas de maltrato. Pierina Medina, hermana de la funcionaria Venus Medina, señala que a pesar del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, la orden de excarcelación emitida desde 2016 no se ha acatado. Ellos decidieron el día de ayer radicalizar esta forma de protesta, cosiéndose sus labios. Ya para en horas altas de la noche se difundieron algunas imágenes de ellos, cosa que nos ha causado un profundo dolor a nosotros como familiares, que nos los entreguen como estén, descompensados,
lesionados, torturados, como sea, nosotros los queremos ya. No puede seguir pasando un minuto más y que ellos tengan que poner en riesgo su vida por su justo derecho a la libertad. Señalan que los funcionarios se mantendrán en pie de protesta hasta que puedan salir en libertad. Hacemos una nueva pausa, ya venimos con más información. Quédense allí. Comenzamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Un grupo de 76 congresistas de Colombia y más de 70 de Chile denunciaron este martes ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, Nicolás Maduro. Las acusaciones que formulan son 8. Una de ellas es por imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. El Ministerio francés de Exteriores abogó este martes por retomar un diálogo sincero en Venezuela entre el gobierno nacional y la oposición. París solicitó esta acción, esto como medida para atajar la crisis venezolana, e insistió en el cese inmediato de la violencia en el país. Además, recordó que el gobierno venezolano debe reducir la tensión de un posible conflicto. Al menos una persona resultó herida tras un sismo de magnitud 6.3 que sacudió la noche de este lunes el sur de los Andes peruanos. Según el Instituto Geofísico de ese país, el temblor tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a 45 kilómetros del suroeste del municipio de Ático, en Arequipa. El terremoto también produjo algunos derrumbes que bloquearon la carretera Panamericana Sur, que une a esa región sureña con Lima. El presidente Donald Trump pidió a los republicanos que simplemente deroguen la reforma sanitaria promulgada por su antecesor Barack Obama y trabajen desde cero en otro plan. Así lo aseguró en Twitter tras el bloqueo creado entre demócratas y algunos conservadores que no lograron los votos necesarios para una nueva propuesta. El gobierno de Estados Unidos otorgará 15,000 nuevos visados temporales para trabajadores extranjeros. Esto debido al daño irreparable que su ausencia podría ocasionar a empresas que dependen de estos para el verano. Los visados son del tipo H-2B, que no dan estatus de inmigrante y son para trabajos no agrícolas. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Interesantes temas que analizar, sobre todo vamos a recordar lo que sucedió tras la liberación de Leopoldo López, cuando usted dijo que no lo buscaron usted para quebrantar la unidad. El día de ayer, tras el anuncio de la hoja de ruta de la oposición venezolana, usted dijo que estas acciones las consideraba de alguna manera insuficientes. ¿Qué esperaba Capriles del anuncio de ayer de la MUD y qué piensa usted esperan los venezolanos con esta agenda que se ha trazado? Mira, yo espero, como espera la mayoría del pueblo venezolano, que avancemos, porque la situación del país es de emergencia. Nosotros fuimos el domingo a una consulta sin precedentes, fue algo impresionante. Creo que nunca antes en ningún país hay un proceso que podamos establecer alguna comparación. O sea, 7 millones, más de 7 millones y medio de venezolanos concurrieron, demostraron lo que somos los venezolanos, un pueblo que ama la democracia, que quiere soluciones. Y bueno, hay que avanzar, Endrina. O sea, lo que esperamos es, si usted no le dice a la gente, si usted no le da a la gente una hoja de ruta, empieza el dibujo libre, que es lo que no queremos. Acerca de ese dibujo libre... No queremos la anarquización del país, ni queremos el caos. Precisamente lo que queremos es que en el país se desmonte el caos económico, el caos social, el caos político,
Por eso son las elecciones. Por eso Acerca de ese dibujo libre hay varios planteamientos. Por ejemplo, el día de hoy varias calles del país amanecieron trancadas de forma espontánea. No hubo una convocatoria oficial por parte de la MUD para un trancazo. Y también estos grupos de la denominada resistencia. ¿Quién controla estas agendas y qué tan peligroso se puede convertir esto, no solamente para el gobierno, sino también para la oposición en cuanto a canalizar las formas de manifestación de la gente? Bueno, yo ahí es donde creo que estamos a tiempo y espero que en las próximas horas enderecemos. Tengamos todos los días que tenemos por delante, los llenemos de contenido. Cualquier forma de protesta, Endrina, que esté de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución es válida. Las protestas no son únicamente las que convoca la unidad. Hay protestas por servicios públicos que también al final buscan exactamente lo mismo, que el país pueda pronunciarse. No olvidar por qué llegamos a esto, nos robaron el revocatorio el año pasado. Todo esto se hubiese evitado si el país se hubiese expresado electoralmente, que es un derecho constitucional. El año pasado nos lo robaron, nos quitaron las elecciones de gobernadores en el mes de diciembre, no las han hecho todavía, no han fijado las elecciones de alcalde y encima pretenden imponernos un fraude constituyente. El único, Endrina, que puede convocar una constituyente en el país es el pueblo venezolano. Recuérdate que el artículo 347 habla de la convocatoria, el 348 habla de la iniciativa. El gobierno le da una interpretación a su interés del artículo 348, porque si la constituyente es el poder originario, el poder supremo, que ninguna decisión de ningún poder constituido puede colidir con la asamblea constituyente, bueno, el único que puede convocarla, ese poder, es el que tiene el poder, que es el pueblo venezolano. Bueno, pretenden en pocos días elegir unos candidatos con unas elecciones además que no están en la Constitución, porque la elección territorial y sectorial no está en los términos que le han planteado, no está en nuestra Constitución. Y la paz y la convivencia que queremos todos los venezolanos pasa por el respeto a la Constitución. ¿Quién ha irrespetado la Constitución? ¿Quién ha desconocido la Asamblea Nacional? ¿Quién se ha inventado? Acerca de esa iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente hay varias lecturas que se están haciendo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en varias ocasiones, en distintos escenarios, que la Constituyente es una vía para garantizar la paz. Freddy Guevara declaraba que se podía negociar si el gobierno retira la Asamblea Nacional Constituyente. En torno a estos argumentos a nivel local hay un escenario internacional que ya ha tomado acciones. El presidente Donald Trump amenazaba con fuertes sanciones económicas a Venezuela en el caso de que no se retirara la Asamblea Nacional Constituyente. La Unión Europea se suma a esta iniciativa. Ya veíamos también el pronunciamiento del canciller Samuel Moncada, quien consideraba esto una traición a la patria. ¿Estos pronunciamientos internacionales obedecen a una agenda de la oposición? Mira, ¿qué es más fácil para el país? Insistir en un fraude, el gobierno, donde claramente el domingo los venezolanos dimos una señal de que no queremos el fraude constituyente. Tú le preguntas a la gente en la calle, la gente lo que quiere es comida, medicina. El alto costo de la vida en nuestro país, la economía va palo abajo. Todos los días suben los precios. Hoy hay un debate sobre el pasaje, el transporte público. Hay que ver lo que cuesta hoy un repuesto. ¿Cómo puedes pagar con una tarifa, con ese sueldo? Porque además empieza, o sea, todos los problemas en la economía van, por cada lado van saltando. Hoy tienes el tema del transporte, la semana que viene tendrás otros temas, porque al final es insostenible este modelo. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros los venezolanos? ¿Qué es lo que esperamos nosotros los venezolanos? Que ese fraude donde la propia señora Tibisay Lucena, Endrina, dijo que la constituyente no era para resolver los problemas económicos. Entonces, ¿para qué es la constituyente? Entonces dice el gobierno que es para la paz. Es que se necesita una constituyente para garantizar la paz. Es que con la constitución actual no podemos garantizar la paz, la que nos dijeron que era la mejor constitución del mundo, que iba a durar 100 años. Es un invento, simplemente para que el gobierno, quienes están en el poder, no tengan que someterse a un proceso electoral y que el país no pueda cambiar como quiere el país, cambiar el rumbo, que es a través del voto. Pues los venezolanos queremos votar. ¿Cuál fue la demostración más contundente del domingo, Endrina? Que lo del domingo no lo podemos... El gobierno pretende ocultar, este es un gobierno que llueve y dice que hay sol, y hay sol y dice que está lloviendo. El domingo, por más que presionaran a periodistas, medios, está prohibido que digan la palabra consulta, llaman a cada rato para presionar, por más que pretendas ocultar,
Llega un momento que la verdad camina por todos los rincones del país, que es lo que está pasando. Los venezolanos queremos soluciones. Desde el punto de vista pero por eso moral, digo, con el tema internacional, en vez de estar buscando de que Venezuela se aísle, nadie quiere que Venezuela se aísle. Ahora, ¿quién está aislando a Venezuela? ¿Los venezolanos? No, Maduro, porque hay reglas, porque hay unas instancias internacionales, porque hay tratados, porque el mundo hoy apuesta a la democracia, y aquel país que no apuesta a la democracia, los otros países no pueden ser indiferentes. Muchas críticas a la oposición venezolana tienen como centro el hecho de que la oposición no puede capitalizar a veces momentos políticos. Acerca de lo que sucedió el día domingo, muchos factores de la oposición se han planteado, nos han dicho que marchemos, marchamos, nos han dicho que hagamos trancazos, trancamos, nos dicen que manifestemos nuestra intención, lo hacemos. La pregunta fundamental, ¿qué hacen los políticos con todo este capital que se torna en función de las intenciones de los venezolanos? Mira, ¿qué van a hacer ustedes con este 7.5 millones de venezolanos que manifestó su opinión a favor de ustedes según las cifras que ustedes manejan? Bueno, nosotros somos demócratas, no tenemos armas ni tenemos tanques. Yo creo que lo que pasó el domingo también es una gran oportunidad. Yo tengo mucha gente amiga dentro de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada es una institución fundamental para el futuro de nuestro país. Nosotros no estamos esperando que quienes tienen las armas tomen las armas y que en Venezuela se dé un golpe. Nosotros no estamos buscando un golpe, nosotros estamos buscando una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. Porque vuelvo a lo que te decía ahora, Andrina, ¿quién nos quitó el revocatorio? ¿Quién nos negó la posibilidad de ir a votar? ¿Quién nos negó las elecciones de gobernadores? Las elecciones de gobernadores se tenían que haber hecho en diciembre. Estamos en julio, no hay excusa. El gobierno alegaba falta de recursos económicos, y fíjate cómo salieron los recursos económicos para hacer la elección del fraude constituyente. O sea, no tienen argumento. Entonces, ¿qué le toca a los demócratas? A nosotros, sobre la base de tu pregunta, persistir, Andrina. Esto es una lucha de resistencia, de persistir, de mantener nuestros principios, de que llega un momento, bueno, que el muro, llega un momento que el muro cede. ¿Y cuál es el muro que nosotros queremos que ceda? El muro de los abusos, el muro de los atropellos, el muro de la represión. Para que esté del otro lado, ¿qué? La democracia. Para que los venezolanos, el domingo que demostramos que amamos la democracia, triunfe la democracia. Ahora, mientras hablamos de temas políticos, que es mi gran preocupación, el país, la economía se sigue destruyendo, la situación económica, tenemos el punto más bajo de nuestras reservas internacionales en 21 años. Las reservas llegaron a niveles de 1996. El país tiene más hoy compromisos en deuda e intereses, o sea, más dinero, más dólares que hay que sacar, Andrina, para pagar la deuda. Un default en el país sería desastroso, pero también nos estamos quedando sin dinero para poder comprar. ¿El paro cívico es una solución? El paro, la huelga siempre es una forma legítima de protesta. Yo veía en los canales del gobierno y el gobierno mostraba una huelga en Brasil y decía que cómo el pueblo se volcaba en Brasil a una huelga. Bueno, los venezolanos no somos menos que los trabajadores de otros países. También tenemos derecho, los trabajadores también tienen derecho a que su voz sea escuchada, como fue el domingo, donde el domingo tuve 7 millones, en Venezuela no hay 7 millones y medio de oligarcas, de imperialistas. En Venezuela es un país donde la mayoría de los venezolanos está en situación crítica y donde la mayoría de los venezolanos quieren una solución. Y nos faltan muchos temas. El grupo de expresidentes de IDEA, que participó recientemente, hizo un proceso de acompañamiento a la actividad que ustedes convocaron para el día domingo, calificaban esta semana como una semana crucial. ¿Piensa usted que pudiera haber alguna señal que de alguna manera suspenda la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cree usted que es posible que se lleve a cabo el diálogo? Andrina, o negociación, o como lo quieran llamar. Ojalá en Venezuela privara la sensatez de sectores del gobierno, se impusiera la sensatez y que fuese cancelada este fraude constituyente y que pudiéramos restablecer el orden constitucional. Ojalá. La gran pregunta es con quién se puede hablar del gobierno.
Y la pregunta, la pregunta también que se plantea el gobierno es ¿con quién se puede hablar de la oposición? Porque muchas veces el presidente Nicolás Maduro ha dicho, he convocado a Julio Borges, Henry Ramos Ayub, incluso lo ha nombrado usted. ¿Existe algún vocero de la unidad que pueda representar a la oposición? Esto no es una conversación de cúpula. O sea, nosotros cuando hablamos de diálogo, no se trata de un diálogo entre cúpula. Aquí hay un país que se expresó pacíficamente, democráticamente el domingo. Ahí está la mejor demostración de un país que quiere democracia, que quiere que efectivamente se respeten las reglas de la democracia. Cuando se piensa en negociación, siempre hay una parte que debe dar algo y la otra debe ceder y también entregar algo. ¿Qué tiene hoy la oposición para negociar? ¿Cuál es la carta que tiene bajo la manga? Lo primero es que la gente, cuando oye la palabra negociación, una cosa es negociación sobre la base de lo que son, digamos, lo que está en nuestra Constitución, y otra cosa es negocio. Negocio suena a algo turbio. Una negociación, la política es el arte de la negociación, de los acuerdos, y de la generar persuasión. acuerdos, por supuesto, para que no haya la guerra. Ahora, el tema es qué significa para el gobierno, cuál es el capital más importante que nosotros tenemos. Para mí el más significativo, que es el apoyo de la gente, el apoyo popular. Para mí un gobierno que pierde el apoyo popular es un gobierno que al final, no es sostenible. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. GGRPEZ pregunta o plantea, el gobierno dice que la constituyente es la paz, ¿acaso la Constitución no garantiza la paz? Es que, por supuesto que sí. Es que aquí la clave, mira, nosotros salimos a hacer una encuesta en la calle a la gente preguntándole, para que nadie diga sesgado, que son opositores. ¿Qué piden las personas? ¿Qué pide? La gente que lee la Constitución. Es que el problema no es de cambiar la Constitución. El tema de la Constitución es cumplirla. La Constitución establece el derecho a la salud, hay que cumplirlo. La Constitución establece el derecho a la alimentación, hay que cumplirlo. Gobernador, hay muchísimas preguntas, pero hay otra que es muy importante también. El 8 de agosto está fijado como fecha para la inscripción de las candidaturas para las regionales. ¿Está la oposición preparada para estas elecciones regionales? Yo creo que ¿Usted piensa participar o en el caso de usted la inhabilitación el gobierno arbitrariamente me ha impuesto lo que sabe el país. El gobierno pretende elegir sus adversarios y pretende además decidir quién es la oposición, algo que es inaceptable. En este momento, hablar de elecciones en el país, eso no existe. O sea, me refiero, este es un gobierno que nos arrebató nuestro derecho a tener elecciones. Tenemos que recuperarlo. Sobre la base de recuperar nuestro derecho a elecciones, todas las elecciones que estén planteadas en la Constitución, que está vigente, en todas esas elecciones, por supuesto que quienes queremos cambio en el país, tenemos que participar, porque lógicamente todas las elecciones en nuestro camino, que es electoral, que lo demostramos el próximo domingo, nosotros estamos luchando para que hayan elecciones. Entonces, mal podría dejarse de participar en un proceso electoral que estuviera en la Constitución. Sería una gran contradicción. Si estamos luchando por restablecer la Constitución, que nosotros no acatáramos lo que dice la Constitución. Ahora, el gobierno lanza las elecciones regionales con una única intención: tratar de lavarse un poquito la cara, tratar de abrir un debate sobre un proceso electoral que no lo tenemos realmente convocado, porque antes pretenden imponernos un fraude constituyente con la intención de que no haya más elecciones en nuestro país. Hay muchísimas preguntas de la audiencia, ya se nos agotó el tiempo, pero para finalizar, ¿cree usted que debió ser la convocatoria adecuada después de los resultados del domingo? ¿Cuál cree usted que debió serlo? Lo plantea Angulo 99. Mira, estoy seguro que en las próximas horas, lo que empezamos esta entrevista, la agenda hay que llenarla de contenido para evitar los dibujos libres. Y después, importante para decirle, la anarquización del país forma parte de lo que queremos cambiar. Este es un gobierno que entre otras cosas, se alimenta la anarquía. No le hagamos el juego. Y eso es muy importante ahí, la parte política, que le diga claramente a la gente cuál es la ruta de aumentar la presión constitucional con un único objetivo: de hacer cumplir, además de lo del domingo, restablecer el orden constitucional en nuestro país y que tengamos soluciones. Yo quiero que Venezuela tenga solución a los problemas. Muchísimas gracias, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.
concluye la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.